Hola a todos y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo el iceberg de lugares espeluznantes, ya sea por ser lugares perturbadores a simple vista o por la historia o hechos ocurridos en dichos lugares. Antes de comenzar me gustaría aclarar un par de puntos sobre este iceberg. El primero es que estoy tomando este iceberg de otra imagen, así que si quieres ver la imagen original, la dejaré en la descripción del video. Lo otro es que este iceberg, al ser un poco extenso, lo voy a dividir en diferentes partes y al culminar todas las recopilaré en un solo video. Y bien, sin querer alargar más el video, comencemos con el nivel 1 del iceberg. Pripyat. Pripyat es una ciudad abandonada en el norte de Ucrania que se encuentra en la ciudad fantasma adyacente de Chernóbil. El horrendo accidente de 1986 en la planta de energía nuclear de Chernóbil en Ucrania sigue siendo el peor accidente nuclear de la historia. De hecho, según una revista de 2019, Chernóbil todavía se considera el desastre nuclear más grave del mundo y fue peor incluso que Fukushima en Japón en 2011. Este lugar esconde grandes misterios y zonas realmente espeluznantes. Las sombras nucleares de los residentes desaparecidos de Pripyat son obras de, entre comillas, arte, donde los artistas retrataron las siluetas de los residentes desaparecidos de la ciudad abandonada que fueron evacuados el día después del accidente. El carnaval abandonado de Pripyat, que es un parque que jamás se logró inaugurar y que el día de hoy queda como un recuerdo de una ciudad fantasma. El bosque rojo sangriento, según un estudio iniciado en 1991, los organismos responsables de la descomposición y reposición de materia orgánica en el ecosistema, como insectos, hongos y microbios, presentan síntomas de contaminación radiactiva. Uno de los fenómenos más pronunciados se ha denominado el bosque rojo sangriento, que es un conjunto de bosques donde todos los pinos se volvieron de un color rojo sangre justo después del derretimiento y luego murieron poco después. Las muñecas tristes pero espeluznantes de Pripyat. Los 49.000 residentes de Pripyat que fueron evacuados se les dijo que era solo temporal, por lo que la mayoría pensó que volverían pronto y dejaron todo lo que tenían, incluidos los niños que abandonaron sus juguetes. Muchos de estos juguetes han sufrido graves daños por radiación, lo que hace que su apariencia sea mucho más inquietante, mientras que la posición de algunos probablemente fue puesta en escena para las cámaras de futuros turistas oscuros. Muchos de estos trágicos recordatorios han sido captados en video con sus rostros radiantes y miradas en blanco en posturas como asomándose por las ventanas mientras usan máscaras antigas o durmiendo con los ojos abiertos en su cuna. Y como estas se pueden encontrar muchos más lugares y zonas muy espeluznantes en Pripyat. Aokigahara. Aokigahara es un bosque en el flanco noroeste de Japón, que prospera en 30 kilómetros cuadrados de lava endurecida depositada por la última gran erupción del monte Fuji en 864. El bosque tiene una reputación histórica como hogar de yurei, fantasmas de los muertos en la mitología japonesa. Al menos desde la década de 1960, Aokigahara se ha asociado con el suicidio, llegando a ser conocido como el bosque de los suicidios, y ganando reputación como uno de los sitios de suicidio más utilizados del mundo. Por eso, los letreros al comienzo de algunos senderos instan a los visitantes suicidas a pensar en sus familias y ponerse en contacto con una asociación de prevención del suicidio. Abismo de Challenger. El abismo Challenger es el punto más profundo conocido en la hidrosfera de los fondos marinos de la Tierra. Se encuentra en el Océano Pacífico, en el extremo sur de la fosa de las Marianas. Además de que en las profundidades de este abismo se encuentra una oscuridad absoluta, también alberga muchas criaturas marinas realmente espeluznantes tales como el pez dragón de aguas profundas, un pez que usa fotóforos bioluminiscentes a lo largo de sus costados para crear una luz rojiza para atraer presas y parejas. El pez rape negro, con su cuerpo de forma extraña y dientes afilados, este pez definitivamente cuenta como un habitante aterrador de las profundidades del océano. Gusanos zombies, una especie de criaturas que se alimentan de los huesos de las ballenas. Pez hacha de aguas profundas. Hay muchas más criaturas descubiertas en las profundidades y quién podría saber si pueden haber criaturas aún peores. Las catacumbas de París. Las catacumbas de París son osarios subterráneos en París, Francia, que albergan los restos de más de 6 millones de personas en una pequeña parte de una red de túneles construida para consolidar las antiguas canteras de piedra de París. Este osario fue creado como parte del esfuerzo por eliminar los cementerios desbordados de la ciudad. El trabajo de preparación comenzó poco después de que una serie de derrumbes de paredes de sótanos alrededor del cementerio de los Santos Inocentes en 1774 agregara un sentido de urgencia a la medida de eliminación del cementerio, y desde 1786,
Procesiones nocturnas de vagones cubiertos trasladaron los restos de la mayoría de los cementerios de París a un pozo de mina. Es un lugar realmente espeluznante de recorrer y más recordando que se trata de un conjunto de tumbas para cientos de fallecidos. Muchos especulan que estos lugares son usados para rituales por su procedencia cercana con la muerte. Casa misteriosa de Winchester. La Casa Misteriosa de Winchester es una mansión en San José, California, que una vez fue la residencia personal de Sarah Winchester, la viuda del magnate de las armas de fuego William Winchester. La casa se convirtió en una atracción turística 9 meses después de la muerte de Winchester en 1922. La mansión de estilo victoriano y gótico es famosa por su tamaño y sus curiosidades arquitectónicas. A veces se afirma que es uno de los lugares más embrujados del mundo. En el transcurso de 40 años, Sarah Winchester hizo construir la llamada Mansión Winchester en San José según sus extrañas especificaciones, para apaciguar a los fantasmas que pensaba que la perseguían. No había un plan, no se elaboraron planos oficiales, no se creó una visión arquitectónica. En el interior, las escaleras ascendían a través de varios niveles antes de terminar abruptamente, las puertas se abrían a paredes en blanco y las esquinas se redondeaban en callejones sin salida. Para el cambio de siglo, Sarah Winchester tenía su casa fantasma, una mansión de diseño extraño, con 7 pisos, 161 habitaciones, 47 chimeneas, 10.000 paneles de vidrio, 2 sótanos, 3 ascensores y un misterioso interior parecido a una casa de diversión. La casa está abierta al público y puede ser muy fácil perderse en ella, algunos incluso afirman que sienten ser observados al entrar a ciertas habitaciones. Gettysburg. La batalla de Gettysburg se libró del 1 al 3 de julio de 1863 en la ciudad de Gettysburg y sus alrededores, Pensilvania. Durante 3 sofocantes días, el campo de batalla de Gettysburg en Pensilvania fue sede del conflicto militar más sangriento de la historia de Estados Unidos. Después de que el humo se disipó, más de 7.000 hombres murieron y 50.000 resultaron heridos. Innumerables soldados nunca recibieron un entierro adecuado. Según múltiples relatos, los fantasmas de los muertos nunca se han ido. Incluso el centro de visitantes en el Parque Nacional de Gettysburg ha visto múltiples avistamientos de fantasmas. La gente informa haber escuchado los sonidos de la batalla y los gritos de los soldados. Aquí hay algunos lugares diferentes en Gettysburg que han sido escenario de experiencias paranormales. La guarida del diablo, este fue el sitio en el campo de batalla que vio el conflicto más sangriento el 2 de julio de 1863. Muchos visitantes informan haber escuchado tambores de guerra y disparos. Otros afirman que fuerzas invisibles les arrebatarán objetos de las manos. Puente Sax, según cuenta la historia, 3 soldados confederados que habían desertado de su unidad durante la batalla de Gettysburg fueron ahorcados en el Puente Sax como castigo. Los visitantes dicen que han visto nieblas extrañas y apariciones que aparecen en las fotografías. Otros han dicho que escuchan caballos y disparos de cañones. Aún otros dicen que huelen el humo del cigarro y sienten que alguien los toca, aunque no haya nadie allí. Durante el rodaje de la película Gettysburg de 1993, sus extras cuentan que un anciano que vestía un uniforme harapiento se les acercó y les habló de lo intensa que se había vuelto la batalla. Según los informes, olía a pólvora de azufre y les entregó municiones de repuesto. Asumieron que era un extra como ellos, pero cuando mostraron las municiones a los asistentes de producción, resultó que les había dado municiones originales de la década de 1860. Existen muchos más lugares en la zona que se afirma que se pueden ver soldados que perdieron la vida en esta batalla. La Torre de Londres. La Torre de Londres es un castillo histórico construido sobre el río Támesis en el centro de la ciudad. Fue fundada en 1066 como parte de la conquista normanda de Inglaterra. Al igual que otros lugares con un pasado lleno de trampas y miedo, se dice que la torre está encantada. La mayoría de los fantasmas son almas desafortunadas que encontraron una muerte prematura y muchas veces injusta. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, y la primera esposa que ejecutó, Ana es la más famosa y persistente de todos los fantasmas de la torre. Se la ve en Tower Green, donde fue ejecutada, donde fue enterrada, y vagando por los pasillos como un cuerpo sin cabeza. Señora Jane Grey, solo fue reina durante 9 días antes de ser ejecutada por Mary Tudor, también conocida como Bloody Mary. El fantasma de Lady Jane Grey se ve deambulando por las almenas, una figura solitaria. Señor Guilford Dudley, el fantasma de Lord Dudley acecha en la torre, sentado en su celda y llorando hasta altas horas de la noche. También se dice que Lord Dudley es responsable de la palabra Jane grabada en la pared.
Existen muchas más personas que han perdido la vida en las torres y se dicen que sus fantasmas acechan por todos los lugares. Alcatraz. Alcatraz es infame y es un lugar que recibe miles, si no millones, de visitantes cada año. Anhelan recorrer la infame cárcel que ha albergado a algunos de los peores y más violentos delincuentes del mundo. Alcatraz también se conoce como La Roca, y eso se debe a que la cárcel está situada en una isla rocosa frente a la costa de San Francisco. Esto dificultó que los reclusos escaparan de la cárcel y causaran estragos. Ser enviado aquí fue la peor pesadilla para cualquiera, y podemos ver por qué. El tiempo ha envejecido la cárcel, y aunque todavía está abierta para visitas, muestra signos de edad. Las imágenes hablan más que 1000 palabras, aquí algunas imágenes de Alcatraz que seguramente podrían ser algo espeluznantes. Puede que la cárcel tenga grandes historias y algunas muy fascinantes, pero solo me gustaría nombrar lo espeluznante de este lugar en este video. El campo de concentración de Auschwitz. El campo de concentración de Auschwitz era un complejo de más de 40 campos de concentración y exterminio operados por la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Consistía en un campo de concentración y exterminio con cámaras de gas. Es un lugar con un trasfondo muy oscuro donde cientos de personas perdieron la vida. En el lugar quedaron muchos subcampos abandonados hasta la fecha de hoy. Muchos aseguran que en estos lugares se puede escuchar los fantasmas de la gente que perdieron la vida en este trágico lugar. Isla de las Muñecas. Justo al sur de la Ciudad de México, entre los canales de Xochimilco se encuentra una pequeña isla con un fondo triste que nunca tuvo la intención de ser un destino turístico. La isla es conocida como Isla de las Muñecas. Está dedicado al alma perdida de una pobre niña que encontró su destino demasiado pronto en extrañas circunstancias. El área tiene miles de personas, pero esta pequeña isla alberga cientos de muñecas terroríficas. Sus miembros cortados, cabezas decapitadas y ojos en blanco adornan los árboles. Se dice que una niña fue encontrada ahogada en circunstancias misteriosas hace muchos años en esta isla y que las muñecas están poseídas por su espíritu. La leyenda local dice que las muñecas mueven la cabeza y los brazos e incluso abren los ojos. Algunos testigos afirman haber escuchado a las muñecas susurrando entre sí, mientras que otros que estaban en un bote cerca de la isla dijeron que las muñecas las atrajeron para que bajaran a la isla. Don Julián Santana Barrera era el cuidador de la isla. La historia cuenta que Julián encontró a una niña pequeña ahogada en circunstancias misteriosas mientras que él no pudo salvarle la vida. Poco después, Julián vio una muñeca flotando cerca de los canales. Lo más probable es que la muñeca perteneciera a la niña. Recogió la muñeca y la colgó de un árbol, como una forma de mostrar respeto y apoyo al espíritu de la niña. Aparentemente, Julián estaba obsesionado por el espíritu de la niña y comenzó a colgar más muñecas en un intento por complacer su espíritu. Pronto se dio cuenta de que las muñecas estaban poseídas por los espíritus de las niñas muertas y continuó coleccionando muñecas espeluznantes colgándolas por toda la isla. Según sus allegados, era como si Julián fuera impulsado por una fuerza invisible que lo cambió por completo. Al parecer quedó muy marcado por el hecho de que no pudo salvar la vida de la pequeña. Después de 50 años de coleccionar muñecas y colgarlas en la isla, Julián fue encontrado muerto, ahogado en el mismo lugar donde lo hizo la niña. Isla Komodo. Komodo es una de las 17.508 islas que componen la República de Indonesia. La isla es particularmente notable como el hábitat del dragón de Komodo, el lagarto más grande de la Tierra, que lleva el nombre de la isla. La gente de la isla son descendientes de exconvictos que fueron exiliados a la isla. Cabe además decir que la isla se encuentra repleta de estos reptiles de gran tamaño. Rancho Skinwalker. Para los que saben, el Rancho Skinwalker ha sido el epicentro de la actividad extraterrestre y paranormal durante décadas. Los secretos místicos del Rancho Skinwalker aún eluden a los científicos con investigaciones que continúan, lo que demuestra que aún queda mucho por aprender sobre este infame sitio. Este lugar ha sido muy famoso entre creyentes de lo paranormal e incluso muy visitado por la gente, incluso entidades famosas que encuentran el lugar como algo fascinantes y muchos de ellos afirman sentir algún tipo de fuerza paranormal en la zona. Colina de las Cruces. La Colina de las Cruces es un lugar de peregrinaje al norte de Lituania. El origen preciso de la práctica de dejar cruces en la colina es incierto. A lo largo de las generaciones, no solo cruces y crucifijos han sido colocados en este lugar, sino también estatuas de la Virgen María. Se desconoce el número exacto de cruces,
pero las estimaciones lo sitúan en unas 5.000 en 1990 y 100.000 en 2006. La colina de las Cruces de Lituania puede ser espeluznante, pero ha sido un importante lugar de peregrinación durante más de 150 años. A lo largo de su historia, ha sido un destino controvertido y se ha enfrentado a frecuentes demoliciones por parte de las fuerzas soviéticas que reprimieron todas las formas de religión. Pero desde la independencia del país en 1990, la colina llegó para quedarse. Sitio de prueba de Nevada. El Sitio de Seguridad Nacional de Nevada, conocido como el Sitio de Pruebas de Nevada, es el sitio establecido en 1951 para la prueba de dispositivos nucleares. Durante la década de 1950, las nubes en forma de hongo de las 100 pruebas atmosféricas se podían ver desde casi 100 millas de distancia. El sitio contiene 28 áreas, 1.100 edificios, 400 millas de caminos pavimentados, 300 millas de caminos sin pavimentar, 10 helipuertos y 2 pistas de aterrizaje. Hace unos años, un hombre llamado Falcone encontró un determinado conjunto de fotos de un sitio de prueba de Nevada, y después de pasarlas de un lado a otro a varios archivos, finalmente encontró las imágenes de alta resolución que representan automóviles, casas y maniquíes con atuendos específicos de la época. Los escenarios se usaron para evaluar que también las estructuras podrían sobrevivir a una explosión nuclear, y las fotos de antes y después documentaron el daño. El parque abandonado de Disney. Disney World se muestra como un lugar de maravilla, emoción y magia. Pero hay un lado secreto de Disney que intenta no mostrar. La compañía tuvo una vez un parque temático separado en una isla privada llamada Discovery Island que se centró en las aves y la fauna y que cerró en 1999. Hoy, el parque abandonado permanece vigilado y no se permite entrar a nadie. La misteriosa isla no está marcada y no se permite la entrada a nadie, ni a los huéspedes ni a los empleados de Disney. Pero hace muchos años, esta isla sin marcar era en realidad otro parque de atracciones. Discovery Island se abrió originalmente en 1974 bajo su nombre original, Treasure Island o Isla del Tesoro. La isla tenía temática pirata y estaba inspirada en la película de Disney, La Isla del Tesoro. El parque se promocionó como una alternativa para las familias que necesitaban un descanso de las principales atracciones de Disney. La atracción principal del parque eran sus 150 pájaros. Desde flamencos hasta cacatúas, la isla fue diseñada para ser un paraíso aviar. Había que tomar un bote desde tierra firme para llegar a Discovery Island y experimentar las aves silvestres. Pero en 1999 abrió Animal Kingdom y eso fue una herida de muerte para esta isla. Finalmente, las aves fueron reubicadas en la nueva locación de Disney y ese mismo año Discovery Island fue abandonada. Hoy se encuentra completamente en ruinas. A continuación podrán ver imágenes de lo que queda actualmente del parque y cómo ha sido tragada y destruida por el paso de los tiempos. Isla Oak. El misterio de Isla Oak es una serie de historias de tesoros enterrados y objetos inexplicables encontrados en o cerca de la isla Oak en Nueva Escocia. Desde el siglo XVIII se han hecho intentos para encontrar tesoros y artefactos. Las teorías sobre los artefactos presentes en la isla van desde el tesoro pirata, el Santo Grial o el Arca de la Alianza, con el Grial y el Arca enterrados allí por los caballeros templarios. A lo largo de los años, han surgido varios artículos que se encontraron en la isla, algunos de los cuales han sido fechados con carbono y se descubrió que tienen cientos de años. Aunque estos elementos pueden considerarse tesoros por derecho propio, nunca se ha encontrado un sitio de tesoro principal significativo. El sitio consta de excavaciones realizadas por numerosos individuos y grupos de personas. El pozo original, en un lugar desconocido hoy en día, fue excavado por los primeros exploradores y conocido como el Pozo del Dinero. Se dice que una maldición sobre el tesoro se originó hace más de un siglo y establece que 7 hombres morirán en la búsqueda del tesoro antes de que se encuentre. Hotel Cecil. El Hotel Cecil, considerado uno de los hoteles más embrujados del mundo, el Hotel Cecil ha sido escenario de tantas muertes horribles, oscuras y bizarras desde su apertura en 1924 que muchos creen que no puede ser casualidad, el hotel debe ser un lugar de demonio. Se estima que al menos 16 personas murieron en el hotel, entre ellas víctimas de asesinatos, desapariciones inexplicables y muertes misteriosas. Incluyendo a la estudiante canadiense de 21 años Elisa Lam. Ciudad amurallada de Kowloon. La ciudad amurallada de Kowloon era un enclave chino sin gobierno y densamente poblado dentro de los límites de la ciudad de Kowloon, Hong Kong.
Originalmente un fuerte militar chino, la ciudad amurallada se convirtió en un enclave después de que China arrendara los nuevos territorios al Reino Unido en 1898. Su población aumentó dramáticamente luego de la ocupación japonesa de Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1990, la ciudad amurallada tenía 50.000 residentes dentro de sus límites. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, estuvo controlada por tríadas locales y tenía altas tasas de prostitución, juegos de azar y abuso de sustancias ilícitas. En enero de 1987, el gobierno de Hong Kong anunció planes para demoler la ciudad amurallada. Después de un arduo proceso de desalojo y la transferencia de la soberanía del enclave de China a Gran Bretaña, la demolición comenzó en marzo de 1993 y se completó en abril de 1994. El Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon se inauguró en diciembre de 1995 y ocupa el área de la antigua ciudad amurallada. Allí se han conservado algunos artefactos históricos de la ciudad amurallada, incluido su edificio Yamen y los restos de su puerta sur. Centralia. Centralia es un distrito y un pueblo casi fantasma en Pensilvania. Su población ha disminuido de 1.000 en 1980 a 5 residentes en 2020 debido a un incendio en una mina de carbón que ha estado ardiendo debajo del municipio desde 1962. Algunos datos curiosos es que Centralia tiene más personas enterradas allí que residentes vivos. Ese solo hecho es inquietante. El incendio de la mina que arde bajo Centralia ha dejado grandes extensiones de terreno sin árboles ni vida. El fuego calienta la superficie a una temperatura tan alta que las raíces de los árboles mueren y la vegetación se marchita. Justo al sur de Centralia, se encuentra un tramo de casi 1 milla de la Ruta 61 que se cerró a principios de la década de 1990. Hoy, la carretera de 4 carriles está ondulada y agrietada. En algunos lugares, se han abierto enormes fisuras y, a veces, sale vapor de ellas. La mayor parte de la superficie de asfalto dañada está cubierta de grafiti, que a veces parece representar criaturas extrañas. Escuela y Hospital Estatal de Penhest. La Escuela y Hospital Estatal de Penhest, originalmente conocida como la Institución Estatal del Este de Pensilvania para Débiles Mentales y Epilépticos, era una institución para personas con discapacidades mentales y físicas del sureste de Pensilvania. Después de 79 años de polémica, cerró el 9 de diciembre de 1987. Estaba destinado a albergar a no más de 500 residentes, pero estuvo superpoblado desde el principio. Para 1957, la institución tenía más de 3.500 residentes con solo 600 empleados. A lo largo de sus 79 años de funcionamiento, vivieron allí unas 10.600 personas. Aproximadamente la mitad murió en la institución, muchos debido a las malas condiciones de vida. En 1968, un canal de televisión transmitió un documental de 5 partes llamado Suffer the Little Children que expuso al público las condiciones en Penhest. El reportero Bill Baldini descubrió que los zoológicos más grandes de los Estados Unidos gastan más por día en alimentar a sus animales que lo que Pensilvania gasta en la gente de Penhest. En 1972, un periódico llamó a Penhest la vergüenza de Pensilvania, describiendo 1.700 seres humanos almacenados en depósitos en ruinas, el hedor de la orina de décadas empapado tan profundamente en las paredes y los pisos que nunca se puede lavar. En 1977, un juez de Distrito Federal ordenó a Penhest que hiciera arreglos para que todos los residentes se mudaran a la comunidad. En 1982, el Departamento de Justicia acusó a 9 asistentes actuales y anteriores por agredir y abusar de los pacientes. En ese momento, Penhest tenía 640 pacientes que, en promedio, habían estado allí durante más de 35 años. En 1985, se publica el estudio longitudinal de Penhest, ordenado como parte de la demanda para cerrar Penhest. Los investigadores siguieron a 1.154 personas que vivían en Penhest y encontraron que ninguna se quedó sin hogar o encarcelada. Tendían a vivir al menos 6 años más y el 14% se volvió más independiente. Casi todos dijeron que estaban mejor fuera de Penhest. En 1987, el último paciente se fue de Penhest. El Museo Oculto de los Warren. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren operaron durante décadas como las voces preeminentes de la comunidad de creyentes, y su extraña carrera de cazadores de fantasmas y caza de demonios se exhibe en su propio museo oculto. Abierta desde 1952,
Cuando los Warren fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, la colección en constante expansión de chucherías y artefactos que habían sido tocados por el mal se guarda en el sótano de su propia casa. Cuando no estaban profundizando en casos de alto perfil de travesuras demoníacas como el encantamiento de Amityville y el exorcismo de la bruja Betsabé, los Warren fueron conferencistas populares en su época. A lo largo de estos casos, los Warren recolectaron baratijas y tótems que, según ellos, fueron profanados por el mal, encerrándolos en el museo para mantenerlos a salvo del público. La excéntrica colección contiene de todo, desde el ataúd de un presunto vampiro hasta la lápida de un niño utilizada como altar satánico. Maldiciones de muerte, máscaras de demonios y fotografías psíquicas se alinean en las paredes del museo acentuadas por la abundancia de accesorios de plástico de una tienda de Halloween. Sin embargo, el artículo más frecuente parece ser la muñeca maldita Raggedian con el nombre de Annabelle, que se dice que mató a un hombre. Annabelle se sienta en su vitrina, iluminada por una inquietante luz roja. Camino de la muerte. El Camino de la Muerte de Bolivia alguna vez obsesionó a los conductores. Ahora es un refugio de vida silvestre. La ruta fue una vez un camino clave frecuentado por camiones pesados que conectan la capital de Bolivia, La Paz, con la selva amazónica del país. Pero su letalidad le valió el apodo de Camino de la Muerte. Entre 1999 y 2003 cientos de bolivianos murieron intentando transitarlo. Si bien muchos conductores ya no usan el camino, la ruta todavía está salpicada de cruces, una forma de conmemorar a los que murieron en su camino. Jardines perdidos de Iligan. Los jardines perdidos de Iligan son uno de los jardines botánicos más populares y también uno de los más embrujados. Durante años, el personal y los jardineros han informado de una atmósfera inquietante en los jardines del siglo XIX, algunos miembros del personal incluso se negaron a entrar solos en los jardines en la oscuridad. Han dicho que en algún momento las apariciones fueron tan graves que llamaron a un exorcista. Aunque no se han reportado apariciones, las áreas donde la mayoría de los jardineros solitarios reportan esta energía opresiva son en el área de la gruta, que consiste en algunos caminos cortos bordeados de rocas y rocallas que conducen a una pequeña cueva hecha por el hombre. Fuera de los altos muros de la huerta se encuentra el jardinero, una especie de pequeña cabaña que formaba parte de los jardines originales. También se dice que la presencia siniestra se siente aquí, así como en los patios de reserva cercanos. Catacumbas de los capuchinos. En Sicilia, donde la relación entre vivos y muertos siempre ha sido fuerte, la ciudad de Palermo alberga una de las atracciones turísticas más bizarras y morbosas del mundo. A través de las puertas del monasterio de los capuchinos, que desde el exterior parece un edificio cualquiera, los visitantes pueden descender a las grandes catacumbas capuchinas. Clavados a las paredes, sentados en bancos, estantes y escondidos en ataúdes abiertos hay casi 8.000 cadáveres. Se cree que la atmósfera particularmente seca permitió la momificación natural de los cuerpos. Inicialmente, los sacerdotes colocaban a los muertos en los estantes y los dejaban gotear hasta que estaban completamente vacíos de fluidos corporales. Un año completo después, el cadáver seco sería enjuagado con vinagre antes de volver a vestirse con su mejor atuendo y enviarlo a su habitación adecuada para permanecer de pie por la eternidad. Cataratas de sangre. Observadas a primera vista, las cataratas de sangre del glaciar Taylor, en la Antártida Oriental, se asemejan a un animal gigantesco destripándose. Un extraño y perturbador líquido rojo, de tonalidad muy similar a la sangre, brota del interior del hielo y se desparrama sobre el océano dejando a su rastro un intenso reguero de heridas metafóricas, de cicatrices sobre la piel de la bestia. La imagen es impactante y ha causado toda clase de fascinaciones en la imaginación de miles de personas que la han podido observar a escasos metros. Descubiertas en 1903 por Taylor, el explorador que da nombre al valle y al glaciar donde tienen lugar, su origen y su carácter único han sido un repetido quebradero de cabeza para científicos de toda condición. Durante décadas, fueron muchos los que trataron de encontrar una respuesta a un fenómeno tan aparentemente inexplicable. La encontraron hace algunos años, en un estudio. La investigación puso punto y final al largo serial de interrogantes abiertos por las cataratas de sangre. Y si bien su respuesta es impecablemente científica y poco metafórica, no deja de resultar fascinante. La Casa Farnsworth. Construido en algún lugar alrededor de 1810, la Casa Farnsworth es hoy una atracción turística local que funciona como posada y tienda turística. Ubicado en Pensilvania, se cree que está extremadamente embrujado debido a sus conexiones con la batalla de Gettysburg que tuvo lugar en la década de 1860.
Teniendo lugar en Gettysburg, Pensilvania, la batalla de Gettysburg es la única razón por la que se dice que tantos lugares dentro y alrededor de la ciudad están embrujados. En ese tiempo se produjo una asombrosa cantidad de muertes que se cuentan por decenas de miles. Como resultado, se cree que los espíritus perdidos de los que murieron en la guerra rondan gran parte de Gettysburg. Al estar presente durante la batalla de Gettysburg, la casa Farnsworth fue ocupada por fuerzas confederadas que utilizaron la estructura como hospital y cuartel general improvisados, una práctica que era común durante la guerra. Muchas de las casas y edificios circundantes a menudo se convertían en centros para planificar ataques y tratar a los heridos. La familia de la casa afirma que la residencia está ocupada por 16 espíritus, cada uno con su propio nombre y personalidad. Los espíritus incluyen a un niño de 8 años, varios soldados y una expartera. Al ver que la residencia se usó como hospital durante la batalla de Gettysburg, los avistamientos de una partera y soldados parecen validar sus afirmaciones. Ha habido numerosos informes a lo largo de los años de invitados que escuchan el sonido de una respiración agitada, junto con el fuerte olor de los cigarros, tal vez alguna vez fumados por el oficial al mando que usó la casa como cuartel general temporal. Un relato muy espeluznante por decirlo menos, y lo que sin duda se atribuye a la comadrona fantasmal. Los huéspedes que se alojan en la posada han experimentado la sensación de estar metidos en la cama una vez bajo las sábanas. Hay varias fotografías de una entidad en una ventana que la gente ha capturado desde la calle de abajo. Por lo general, estos provienen de una habitación en particular conocida como la Habitación Sarah Black, que lleva el nombre de uno de los miembros de la familia que anteriormente era dueño de la residencia. Esta habitación es, en general, considerada la más embrujada de todas las de la casa. Esta casa esconde muchos más temas interesantes, pero solo decidí resaltar algunos cuantos. Hospital Belize Heistatten. Si bien la mayoría de los edificios abandonados parecen estar embrujados, en realidad son solo los restos abandonados de una mansión que una familia luchó por vender o el armazón de un viejo almacén. Pero la historia detrás del Hospital Belize Heistatten es en realidad tan espeluznante como parece. Construido como un sanatorio para tuberculosos, este enorme complejo hospitalario se encuentra a 30 millas al suroeste de Berlín. Se usó para tratar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y al ejército soviético hasta la década de 1990. Aquí también es donde un joven Adolf Hitler se recuperó después de ser herido en la Primera Guerra Mundial. En 1945, las fuerzas del Ejército Rojo ocuparon Belize Heistatten y el complejo siguió siendo un hospital militar soviético hasta 1994, varios años después de la caída del muro de Berlín. El paciente más infame durante este tiempo fue probablemente Erich Honecker, el jefe del extinto gobierno de Alemania Oriental, que fue tratado por cáncer de hígado a principios de la década de 1990. Después de que los soviéticos se retiraron de Alemania, se hicieron varios intentos de privatizar el enorme hospital. Según Atlas Obscura, una pequeña sección del complejo todavía se utiliza para la rehabilitación neurológica y la investigación del Parkinson, pero la mayor parte del extenso complejo ha sido abandonado. Osario de Sedlec. Situado en República Checa, el Osario de Sedlec es conocido popularmente como la Iglesia de los Huesos. Contiene esqueletos de aproximadamente 40.000 personas. Son personas que murieron a causa de la peste en 1318 y durante las guerras husitas en el siglo XV. Es la segunda arquitectura gótica más grande de este tipo después de las catacumbas de París. Cuando entres en la iglesia, en el centro, verás un gran candelabro de huesos que contiene al menos uno de cada hueso del cuerpo humano. A mediados del siglo XIV, muchas personas murieron debido al estallido de la peste negra. Muchos de ellos fueron a Sedlec antes de morir. Luego, las guerras husitas en el siglo XV trajeron más víctimas para descansar en este cementerio. La comunidad comenzó a construir una iglesia gótica cerca del cementerio y muchos huesos fueron trasladados y apilados en pirámides en el sótano, donde se utilizó como osario. En 1870, la familia Schwarzenberg contrató a un tallador de madera y carpintero local para organizar los huesos. Después de blanquear y tallar los huesos, decoró el interior de la iglesia con estos huesos y creó con éxito un resultado macabro impresionante. 40.000 cuerpos humanos están dispuestos artísticamente para formar decoraciones y muebles para la capilla que ahora se conoce como la Iglesia de los Huesos. Los visitantes pueden encontrar la firma de Rindt, ejecutada en huesos, en la pared cerca de la entrada a la capilla. Aunque el lugar macabro es espeluznante en un sentido, muchos lo encuentran pacífico en lugar de aterrador. Mirando los huesos y esqueletos de personas que murieron hace siglos, algunos pueden reflexionar sobre la cuestión de lo efímero de la vida mortal, así como el significado de la propia existencia. Isla Cima.
La isla Ashima es una pequeña isla desocupada justo enfrente de la costa japonesa, 15 kilómetros de Nagasaki. La isla recibe el sobrenombre de Battleship Island debido a su forma y ha estado abandonada durante varios años. Pero abandonado no significa vacío, porque los fantasmas del pasado se han apoderado de la isla y sus edificios. Antes de que Mitsubishi comprara la isla Ashima en 1890, fue una importante mina de carbón descubierta en 1887. Después de 1890, la isla se convirtió en el símbolo de la industrialización japonesa de rápido crecimiento. En 1916 apareció el primer edificio de hormigón en la isla. Tenía 9 pisos de altura y era lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas de los numerosos tifones que azotan la isla anualmente. Después de esto, se construyeron más y más edificios. Pero, también hay un lado oscuro unido a la isla de rápido crecimiento. Los edificios fueron construidos por prisioneros coreanos y chinos que fueron obligados a trabajar aquí desde 1930 hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de estos trabajadores forzados eran duras y algunos nunca regresaron a casa. Las personas que trabajaron aquí llamaron a la isla Isla de la Cárcel o incluso Isla del Infierno. Después de la guerra, los japoneses vinieron a la isla para trabajar aquí. La isla tuvo su pico de población en 1959. Más de 5.000 personas trabajaban y vivían en la isla de Ashima. En 1974, las minas comenzaron a quedarse sin carbón y la gente abandonó la isla. Pronto, las partes deshabitadas de la isla fueron recuperadas por la naturaleza. Las condiciones climáticas comenzaron a afectar el concreto y los edificios comenzaron a desmoronarse. A veces, la gente acampaba aquí, pero eso era algo muy peligroso. El gobierno quería disuadir a la gente de ir por su cuenta y, por lo tanto, decidió abrirlo al público. Las paredes que estaban a punto de derrumbarse fueron apuntaladas o reemplazadas para asegurarse de que los turistas no pudieran lastimarse. A pesar de que los turistas pueden visitar la isla hoy en día, los ecos del pasado aún perduran aquí. Especialmente en la mente de los familiares de los trabajadores forzados que se han visto obligados a trabajar aquí y dentro de los edificios en ruinas. Los pescadores que navegan cerca de la isla afirman haber visto extrañas luces parpadeantes en los edificios, a pesar de que la isla no tiene electricidad. Se han escuchado ruidos extraños y se han sentido puntos fríos. La gente dice que tuvo la sensación de ser observada y hay algunas afirmaciones de personas que han sido tocadas por manos invisibles. Hospital Estatal de Tepique. El Hospital Estatal de Tepique, en Kansas, fue una institución para enfermos mentales que abrió sus puertas en 1879. Fue construido en respuesta al hacinamiento en el Hospital Estatal de Osawatomie. La instalación permaneció abierta durante más de 100 años antes de ser finalmente abandonada y luego demolida. Existen muchas historias de terror sobre las instalaciones, incluida la de un periodista que visitó y vio a un paciente que había estado inmovilizado durante tanto tiempo que su piel había comenzado a crecer alrededor de las ataduras. Hay informes de abuso, negligencia y violencia. Algunos pacientes fueron mantenidos encadenados y desnudos. Se introdujo una ley de esterilización de 1913 dirigida a criminales habituales, idiotas, epilépticos y dementes y, como resultado, 54 personas fueron esterilizadas en el Hospital Estatal de Tepique antes de 1921. En los años siguientes, el número aumentó drásticamente, pero la práctica se detuvo en la década de 1950. En 1951, el hospital fue criticado aún más cuando se descubrió que un inmigrante danés de 59 años llamado Jon Krab había sido encarcelado por error a pesar de no tener una enfermedad mental. En 1948, después de una serie de quejas, se estableció un panel para realizar cambios en las instalaciones y se realizaron mejoras. En la década de 1960, era uno de los mejores hospitales de su tipo en los Estados Unidos. En 1992, el hospital fue noticia cuando la terapeuta musical y de actividades Stephanie Ujrik fue asesinada por el paciente Kenneth Wedel, que fue clasificado como paciente de alto riesgo. Ujrik y otro terapeuta llevaron a algunos de los pacientes a ver una película y, una vez de regreso en el hospital, Wedel mató a Ujrik. Su cuerpo fue encontrado en un baño. Los administradores estatales de salud mental fueron absueltos de conducta imprudente por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. En 1988, el Hospital Estatal de Tepique perdió su acreditación pero permaneció abierto hasta 1997 cuando cerró y fue abandonado, al igual que muchas instituciones similares de este tipo en los Estados Unidos en ese momento. Desde entonces ha sido demolido.
El cementerio permanece en los terrenos anteriores y es el lugar de descanso final de los pacientes que fallecieron en el estado de Tepique. Solo 16 de las 1157 tumbas tienen lápida. Ahora también se erige un monumento en honor a los que murieron allí. Fuerte de Bangar. El Fuerte Bangar es un fuerte del siglo XVI construido en la India. La ciudad se estableció durante el gobierno de Bekbenstas como residencia de su segundo hijo, Mad Hussein. El fuerte y sus recintos están bien conservados. Aunque es difícil juzgar las actividades paranormales, cuando el gobierno te dice que te mantengas alejado de ciertos lugares, entonces hay algo que no está bien. El Fuerte Bangar es uno de esos lugares, donde incluso verás letreros que te advierten que no te quedes allí después del atardecer. Cuando estés aquí, puedes maravillarte con su majestuosa arquitectura, sin embargo, muchos dicen que están agobiados por una sensación de ansiedad y, a menudo, se sienten ansiosos e inquietos. Algunos visitantes incluso señalaron que tienen una extraña sensación de paranoia, como si alguien los estuviera siguiendo, motivo por el cual, a pesar de su popularidad, los visitantes evitan quedarse mucho tiempo en las instalaciones del fuerte. Está completamente prohibido aventurarse o quedarse dentro del Fuerte Bangar por la noche. De hecho, el Servicio Arqueológico de la India incluso colocó carteles en varios lugares de Bangar para advertir a las personas que no se queden en las instalaciones después de la puesta del sol y antes de que salga el sol. Según los lugareños, cualquiera que lograra ingresar al fuerte por la noche nunca regresaría a contar su historia, ya que se cree que los espíritus deambulan por allí durante la noche, lo que convierte a este lugar en un hervidero de actividades paranormales. Hotel Catskill Resort de Groussinge. El Catskill Resort Hotel de Groussinge era un resort en las montañas Catskill. Uno de los centros turísticos más grandes, era un establecimiento kosher que atendía principalmente a clientes judíos de la ciudad de Nueva York. Después de décadas de actividad y huéspedes notables, cerró en 1986. Los edificios del complejo fueron demolidos en 2018. Durante décadas, Groussinge fue sinónimo de lujo. Más de 150.000 personas visitaban cada año. Después de la muerte de su dueña Jenny en 1972, el complejo comenzó a decaer. Con los huéspedes eligiendo volar a otro lugar durante el verano, el hotel cerró sus puertas por última vez en 1986. Desde entonces se ha dejado caer gradualmente en la ruina. El Palacio de Placer de la década de 1950 hectáreas ha sido suavemente reclamado por los bosques de Catskills. Las canchas de tenis al aire libre y las piscinas yacen abandonadas. La pista de hielo, las habitaciones de hotel y las casas club de los profesionales de golf están cubiertas de musgo y hiedra. La piscina cubierta se ha convertido en un invernadero viviente. Donde una vez los invitados en el espíritu alto de las vacaciones de verano se lanzaron desde la mesa alta, cenaron y bailaron toda la noche, ahora solo hay silencio. Cueva de la Bruja Bell. Esta cueva se ha asociado con la maldición de la Bruja Bell, un periodo durante el cual la familia Bell supuestamente fue perseguida por una entidad ahora conocida como la Bruja Bell. La cueva está ubicada en una propiedad que alguna vez fue propiedad de la familia Bell. Muchos creen que cuando la bruja se separó de la familia, huyó al santuario de esta cueva. La historia comienza en 1817, cuando un granjero llamado John Bell se mudó de Carolina del Norte a una granja de 230 acres en Tennessee. Cuenta la leyenda que poco después de llegar, Bell y su familia comenzaron a escuchar ruidos extraños, cadenas traqueteando, sonidos de asfixia y fuertes golpes en las paredes. Eventualmente, la familia escuchó voces, o mejor dicho, una sola voz perteneciente a la bruja que da nombre a la historia. Asustado, Bell le dijo a los miembros de la comunidad local, y la gente de toda el área pronto se enteró de los sucesos fantasmales. Algunos vecinos se quedaron a pasar la noche en la cabaña de Bell para poder experimentarlo por sí mismos. Algunas narraciones afirman que el fantasma era un esclavo a quien Bell había matado en el pasado, mientras que otras dicen que era alguien a quien había engañado en Carolina del Norte y que había regresado de más allá de la tumba para vengarse. La teoría más popular es que la bruja era una vecina llamada Kate Batts que sentía una fuerte aversión por Bell y su hija, Betsy. La historia entró realmente en el folclore sureño cuando Bell murió en circunstancias sospechosas. La gente decía que había sido envenenado por la bruja que rondaba la granja. Ataúdes colgantes de Sagada. La gente de Sagada sigue un ritual funerario único. Los ancianos tallan sus propios ataúdes con troncos huecos. Si están demasiado débiles o enfermos, sus familias preparan sus ataúdes. Los muertos se colocan dentro de sus ataúdes y los ataúdes se llevan a una cueva para enterrarlos.
En lugar de colocarlos en el suelo, los ataúdes se cuelgan dentro de las cuevas o en la cara de los acantilados, cerca de los ataúdes colgantes de sus antepasados. La gente de Sagada ha estado practicando este tipo de entierros durante más de 2000 años y algunos de los ataúdes tienen más de un siglo de antigüedad. Eventualmente, los ataúdes se deterioran y caen de sus posiciones precarias. La razón por la que se colgaron los ataúdes se debió a la creencia de que cuanto más alto se colocaba a los muertos, mayores eran las posibilidades de que sus espíritus alcanzaran una naturaleza superior en el más allá. Muchas de las ubicaciones de los ataúdes son de difícil acceso, pero se pueden apreciar desde lejos. Aldea Nagoro. Nagoro es una aldea en el valle de Aiya en Japón. Es conocido por la gran cantidad de muñecos realistas colocados por todo el pueblo, que lo han convertido en una atracción turística. El pueblo está ubicado en una zona montañosa remota. Anteriormente tenía unos 300 habitantes, pero la disminución de la población de Japón ha provocado que caiga a 27 habitantes en septiembre de 2019. A principios de la década de 2000, una mujer llamada Tsukimi Ayano, cuya familia abandonó el área cuando era niña, regresó a Nagoro para cuidar a su padre e hizo una muñeca a su semejanza que colocó en un campo. Desde entonces, ha hecho más de 400 y alrededor de 350 están en el pueblo. Muchos son también semejanzas de residentes o antiguos residentes, mientras que otros son personas inventadas. Bosque Oya. El Bosque Oya, según la leyenda, el Bosque de Oya es un punto de acceso de fenómenos paranormales. Muchas historias de fantasmas y leyendas urbanas contribuyen a su popularidad como atracción turística. Los escépticos dicen que estas son solo historias para entretener y carecen de evidencia comprobable. El Bosque de Oya ha aparecido en programas de televisión documentales paranormales. Puerta del Soñador. Tony Pantastes tuvo una visión. En medio de una pequeña ciudad australiana, iba a crear un paraíso artístico para documentar la historia de las prácticas de uso de la tierra australianas y para conmemorar la vida y la muerte de su padre. Pantastes comenzó su escultura llamada Puerta del Soñador en 1993 en una propiedad de 6 acres que poseía en el pequeño pueblo de Kellecter, Australia. El padre de Pantastes había sido contratado cada año para limpiar la tierra de vegetación, así como la hierba seca y los árboles muertos de esta región que alguna vez fue fértil. El paisaje blanqueado por el sol que resultó del trabajo de su padre ayudó a crear el dramático telón de fondo y la inspiración para Puerta del Soñador. La obra se consideró estructuralmente inestable, el artista fue multado y se emitió una orden de detener el trabajo. La pieza ha sido programada para su demolición durante los últimos 10 años y permanece sin terminar. No obstante, el artista sigue luchando por la escultura. Irónicamente, mientras el artista y la ciudad han estado luchando por su destino, la pieza ha comenzado a oxidarse y, de hecho, se ha vuelto estructuralmente inestable. Quezoachaca. Quezoachaca es el último puente de cuerda inca que queda, que consiste en cuerdas de hierba que cruzan el Apurímac, Perú. Aunque hay un puente moderno cerca, los residentes de la región mantienen vivas la antigua tradición y las habilidades al renovar el puente anualmente, en junio. Varios grupos familiares han preparado cada uno una serie de cuerdas de hierba para convertirlas en cables en el sitio, otros preparan esteras para el entablado y la reconstrucción es un esfuerzo comunitario. En la antigüedad, el esfuerzo habría sido una forma de impuesto, con los participantes obligados a realizar la reconstrucción. En la actualidad los constructores han indicado que se esfuerzan por honrar a sus ancestros y a la Pachamama. Castillo de Coral. El Castillo de Coral es una estructura de piedra caliza creada por el excéntrico Edward Leeds Calvin. Está ubicado en territorio no incorporado del condado de Miami, Florida. La estructura consta de numerosas piedras grandes, cada una con un peso de varias toneladas, esculpidas en una variedad de formas, que incluyen paredes de losa, mesas, sillas, una luna creciente, una fuente de agua y un reloj de sol. Actualmente es una atracción turística de gestión privada. El Castillo de Coral es conocido por las leyendas que rodean su creación que afirman que fue construido sin ayuda de nadie por Edward usando magnetismo inverso o habilidades sobrenaturales para mover y tallar las piedras. Puente de Overtoun. Puente de Overtoun es una estructura en la carretera que se acerca a la casa Overtoun, Escocia. Desde la década de 1950, se han informado numerosos informes de perros que se caen o saltan del puente. Dado que los incidentes a menudo resultan en lesiones graves o la muerte al aterrizar en las rocas a unos 50 pies más abajo, el puente ha sido apodado el Puente del Dios del Perro. Se han propuesto varias explicaciones para estas muertes, que van desde accidentes naturales hasta actividades paranormales.
Aunque exista ya una explicación del por qué los perros saltaban al vacío, no quita el hecho de lo espeluznante del lugar y la cantidad de vidas caninas que se ha cobrado. El penal de la isla San Lucas. La cárcel de la isla San Lucas forma parte de la memoria colectiva de la sociedad costarricense, ya sea por las personas que allí estuvieron encerradas o por los visitantes que pasaban sus vacaciones en Punta Arenas. En el siglo XIX la isla fue utilizada en ocasiones como lugar de exilio y aparentemente para cuarentenas de los barcos extranjeros que llegaban al puerto de Punta Arenas. En 1847 fue puerto de libre comercio. La isla de San Lucas fue una de las cárceles más grandes del país durante 117 años. Fue construido y establecido con el fin de mantener a los criminales y asesinos fuera de la ciudad. Comenzó a funcionar como cárcel en 1873, cuando se transformó el concepto de tratar a los presos. San Lucas fue famoso por las injusticias y torturas que ocurrían dentro de sus muros. Hay reportes oficiales de que adolescentes de solo 14 o 15 años fueron enviados a la isla por robo. Debido a las pésimas condiciones en que vivían los internos, hay muchas historias sobre los horrores que sufrían como enfermedades, hambre, asesinatos. También hay informes oficiales sobre fugas exitosas. Los presos más famosos fueron Beltrán Cortés Carvajal por el asesinato de Ricardo Moreno Cañas y el escritor José León Sánchez por el robo de joyas a la Virgen de los Ángeles, quien fue absuelto en 1988 luego de que su suegro fuera condenado por cometer el robo. Durante su estancia en prisión sufrió torturas, le clavaron fósforos calientes en los oídos y le cariaron las encías. Ambos presos tenían mala reputación y fueron encerrados en una celda al lado de la capilla. Ilha da Queimada Grande. Ilha da Queimada Grande, también conocida como Isla de las Serpientes, es una isla frente a la costa de Brasil en el Océano Atlántico. La isla es pequeña en tamaño y tiene un clima templado. El terreno de la isla varía considerablemente, desde roca desnuda hasta selva tropical. La isla es el único hogar natural de la venenosa Botrops insularis, en peligro crítico de extinción, que tiene una dieta de aves. Las serpientes quedaron atrapadas en la isla hace miles de años después del final de la última edad de hielo, cuando el aumento del nivel del océano desconectó la isla del continente. La presión evolutiva resultante permitió que las serpientes se adaptaran a su nuevo entorno, aumentando rápidamente la población y haciendo que la isla fuera peligrosa para las visitas públicas. La isla está cerrada al público para proteger tanto a las personas como a la población de serpientes. El acceso está disponible solo para la Armada de Brasil e investigadores seleccionados. Isla Hart. Isla Hart está ubicada en el extremo occidental de la ciudad de Nueva York. El primer uso público de la isla fue como campo de entrenamiento para las tropas de color de los Estados Unidos en 1864. Desde entonces, la isla Hart ha sido la ubicación de un campo de prisioneros de la Guerra Civil de la Unión, una institución psiquiátrica, un sanatorio para tuberculosos, un campo de alfarero con entierros masivos, un refugio para personas sin hogar, un reformatorio para niños, una cárcel y un centro de rehabilitación de drogas. Se planearon varias otras estructuras, como un parque de diversiones, para la isla Hart, pero no se construyeron. Durante la Guerra Fría, los misiles de defensa Nike estaban estacionados en la isla Hart. La isla se utilizó de forma intermitente como prisión y refugio para personas sin hogar hasta 1967, las últimas estructuras habitadas se abandonaron en 1977. Los restos de más de 1 millón de personas están enterrados en la isla Hart, aunque desde la primera década del siglo XIX hay menos de 1.500 entierros al año. Los entierros en la isla Hart incluyen personas que no fueron reclamadas por sus familias o que no tuvieron funerales privados, los sin techo y los indigentes, y entierros masivos de víctimas de enfermedades. Jardín de Esculturas Beijo Ronconen. A lo largo de casi 50 años, desde principios de la década de 1960 hasta su muerte en 2010, el artista finlandés Beijo Ronconen construyó cerca de 500 figuras de hormigón y las exhibió en los terrenos de la casa en la que había vivido desde su nacimiento. La mayoría de estos son estatuas humanas que realizan una variedad de actividades. Las esculturas no son particularmente realistas, sino que poseen una cualidad de otro mundo y, a veces, francamente siniestra, con ojos hundidos en blanco, proporciones corporales esqueléticas, sonrisas macabras y, en algunos casos, el uso de dientes humanos reales. Las figuras no humanas incluyen grandes estructuras en forma de árbol con ramas en forma de cono. La Garita Caldera. La Garita Caldera es una gran caldera en el campo volcánico de San Juan en las montañas de San Juan cerca de la ciudad de Creede en el suroeste de Colorado, Estados Unidos.
La erupción que creó la caldera de la Garita se encuentra entre las erupciones volcánicas más grandes conocidas en la historia de la Tierra, además de ser uno de los eventos supervolcánicos conocidos más poderosos. Sanatorio Durán. Se dice que Carlos Durán Cartín, médico y político costarricense, abrió este hospital de tuberculosis en 1918 con la esperanza de tratar a su propia hija que padecía la enfermedad. Eligió una ubicación remota con buen clima, aire fresco y luz natural. A pesar de los esfuerzos de Cartín por tratar a su hija, esta murió de tuberculosis. El sanatorio siguió funcionando después de su muerte. Estaba atendido en su mayoría por monjas. Se dice que sus fantasmas, y los fantasmas de los niños que murieron en el sanatorio, aún permanecen en los terrenos. El hospital también albergaba a los que estaban siendo tratados por problemas de salud mental. En la década de 1960, la tuberculosis ya no era una epidemia ni una amenaza. Los pacientes de salud mental del sanatorio fueron trasladados a mejores instalaciones y el edificio pasó a servir como orfanato y luego como prisión. Las instalaciones cerraron en la década de 1970 luego de que el volcán Irazú entrara en erupción y arruinara partes del complejo. Cruce de Cahill. Cruce de Cahill es uno de los cuerpos de agua más peligrosos en Australia. Cada año, docenas de autos son arrastrados al río al intentar conducir en el cruce de Cahill. Es un lugar de alimentación infame para los cocodrilos de agua salada. Es notorio por sus aguas infestadas de cocodrilos y sus desventuras humanas. Una vez, un cocodrilo decapitó a un hombre frente a sus amigos. Cada año, docenas de conductores intentan cruzar el cruce sumergido, pero terminan siendo arrastrados por las aguas infestadas de cocodrilos. Otros arriesgan sus vidas vadeando las aguas y pescando. Algunos incluso traen a sus hijos. Los cocodrilos se congregan con frecuencia en el cruce del río para darse un festín con los enjambres de peces que se dirigen río arriba con las mareas cambiantes. Se lo conoce como comportamiento de pez flotante y se pueden ver hasta 40 cocodrilos juntos al mismo tiempo. Un espectáculo que atrae a grandes multitudes. Craco. Craco es un pueblo fantasma y una comuna en el sur de Italia. Fue abandonado a finales del siglo XX debido a una tubería defectuosa que se pensó que había fallado, lo que provocó el abandono de la ciudad debido a un deslizamiento de tierra. El abandono ha convertido a Craco en una atracción turística y un popular lugar de rodaje. Mercado de fetiches de Akodesaba. El mercado de fetiches de Akodesaba está ubicado en Akodesaba, en África Occidental. El mercado de fetiches de Akodesaba es el mercado de vudú más grande del mundo. El mercado cuenta con cabezas de mono, calaveras, pájaros muertos, cocodrilos, pieles y otros productos de animales muertos. Puente Alto de Monón. El Puente Alto de Monón es un lugar ubicado en Estados Unidos, famoso por los trágicos asesinatos de Abigail Williams y Liberty Herman. El 14 de febrero de 2017, los cuerpos de Abigail Williams y Liberty Herman fueron descubiertos cerca del Puente Alto de Monón, después de que las jóvenes desaparecieran del mismo sendero el día anterior. Los asesinatos han recibido una cobertura mediática significativa porque se encontró en el teléfono inteligente de Herman una grabación de video y audio de un individuo que se cree que es el asesino de las niñas. Isla Sandy. La isla Sandy es una isla inexistente que se cartografió durante más de un siglo como ubicada cerca del territorio francés de Nueva Caledonia. La isla se incluyó en muchos mapas y cartas náuticas desde finales del siglo XIX. Fue eliminada de las cartas hidrográficas francesas en 1974. La isla atrajo la atención de los medios y del público en noviembre de 2012 cuando un barco de investigación australiano pasó por el área y no la descubrió. La isla fue eliminada rápidamente de muchos mapas y conjuntos de datos, incluidos los de la National Geographic Society y Google Maps. Carretera Yungas. El Camino de las Yungas es una ruta ciclista de unos 60 kilómetros de longitud que une la ciudad de La Paz y la región de las Yungas de Bolivia. Atrae a unos 25.000 turistas al año y es una de las principales atracciones turísticas de La Paz. Muchos operadores turísticos se ocupan del ciclismo de montaña cuesta abajo, brindando información, guías, transporte y equipo. Al menos 18 ciclistas han muerto en la vía desde 1998. Cementerio de Bachelor Grave. El cementerio Bachelor Grave es un cementerio en los suburbios del suroeste de Chicago. Este cementerio es el escenario de una serie de historias de fantasmas. Consonno. Consonno es un pueblo fantasma y antiguo pueblo en el municipio de Olginate al norte de Italia. Fue construido en Consonno por el empresario y desarrollador Mario Bagno en las décadas de 1960 y 1970 tras la demolición del pueblo anterior.
Después de los deslizamientos de tierra de 1976 y 1977, Consono quedó desierto. El Pozo de Barrout. El Pozo de Barrout es un sumidero que tiene una entrada circular que mide unos 30 metros de ancho en la superficie y tiene 112 metros de profundidad. El folclore local dice que la cueva fue creada como una prisión para los genios, y la superstición dice que los objetos cerca del agujero pueden ser succionados hacia ella. Algunos residentes cercanos piensan que es mala suerte incluso hablar de eso. Túnel de Gritos. El Túnel de Gritos es un pequeño túnel de piedra caliza, ubicado en la esquina noroeste de las cataratas del Niágara, Canadá. A menudo se pensaba que era un túnel ferroviario, pero en realidad se construyó solo como un túnel de drenaje para que el agua pudiera eliminarse de las tierras de cultivo. Una leyenda local cuenta que el túnel está obsesionado por el fantasma de una niña que estaba siendo violentada dentro del túnel y su cuerpo fue quemado para evitar que se encontraran pruebas. Todas las versiones de estas leyendas terminan con los gritos de la niña llenando el túnel mientras se quemaba hasta perder la vida. Castillo de Houston. El castillo de House, que es un castillo gótico, se encuentra al norte de Praga. Es uno de los castillos mejor conservados de la época. Algunas características notables del castillo incluyen una capilla predominantemente gótica, una cámara verde con pinturas góticas tardías y un salón de caballeros. El folclore considera que este castillo cubre una de las puertas de entrada al infierno, construido para evitar que los demonios lleguen al resto del mundo. El castillo de Hauske, y más específicamente la capilla, se construyó sobre un gran agujero en el suelo que es una supuesta puerta de entrada al infierno, que se dice que es tan profundo que nadie puede ver el fondo. Se informó que híbridos de animales y humanos se arrastraron fuera de él, y criaturas de otro mundo de alas oscuras volaron en sus cercanías. Cuenta la leyenda que cuando comenzó la construcción en el castillo, a todos los prisioneros que fueron condenados a muerte se les ofreció un perdón si accedían a ser bajados con una cuerda al agujero e informar sobre lo que vieron. Cuando bajaron a la primera persona, comenzó a gritar después de unos segundos, y cuando volvió a la superficie, parecía como si hubiera envejecido 30 años. Le habían salido arrugas y el pelo se le había puesto blanco. Gran Hotel Viena. El Gran Hotel Viena fue el más grande hotel de la localidad de Miramar, en la provincia de Córdoba, Argentina. Esta localidad se encuentra en la costa de la laguna Mar Chiquita, o Mar de Ancenusa, cuyas aguas y fangos poseen supuestas propiedades curativas. Actualmente la laguna es el tercer parque nacional de la provincia de Córdoba. Mucho se ha especulado sobre la conexión del Gran Hotel Viena con el nazismo. Incluso se cree que Adolf Hitler fue un huésped honorífico del hotel. Además de esto, la simbología del Gran Hotel Viena está íntimamente ligada al nazismo, la insignia de su águila, que es el escudo de la ciudad de Viena, la vajilla con la cruz esvástica que desapareció con la caída del nazismo, pasando por su construcción ligada a la eugenesia, con apariencia de rehabilitación clínica y posible refugio para criminales de guerra. Cuevas de Gomantong. Situadas en la Reserva Forestal de Gomantong, las cuevas y el área circundante son un área protegida para la vida silvestre, especialmente los orangutanes. La colina de piedra caliza es también el único sitio conocido para el caracol terrestre en peligro de extinción Plectostoma mirabile. La investigación de los depósitos de guano fue realizada por primera vez en 1889 y las cuevas fueron mapeadas por primera vez en 1930. La población de murciélagos está dominada por una colonia de murciélagos de labios arrugados y cola libre, cuyo éxodo nocturno es una popular atracción turística. El tamaño de la población, que se ha exagerado mucho en el pasado, se contó entre 275.000 y 276.000 en 2012. También hay halcones murciélago que se quedan cerca de la escena y se alimentan específicamente de los murciélagos cuando salen de su nido. Pueblo fantasma de Hambestone. Hambestone, el pueblo fantasma que fue el centro de la Belle Époque chilena, han pasado 60 años desde que sus últimos habitantes abandonaran el lugar que le dio a Chile una riqueza impensada pero también una guerra con sus países vecinos, Perú y Bolivia. Valouni dei Mulini. Valouni dei Mulini o Valle dei Mulini es un valle histórico en Sorrento, Italia. Los molinos harineros, construidos en piedra ya en el siglo XIII. Su nombre deriva de su función inicial, moler grano. El valle tiene su origen en la liberación de aguas en una llanura de Toba hace unos 37.000 años, tras la erupción del Campi Flegrei. Un aserradero estaba proporcionando madera aserrada. Estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX. En 1866, se estableció Piazza Tasso, lo que provocó que los molinos quedaran aislados del mar.
El edificio fue cerrado y abandonado en la década de 1940. Jazirat Alhambra. Al-Jazira Alhambra es un pueblo al sur de los Emiratos Árabes Unidos. Es conocido por su colección de casas abandonadas y otros edificios, incluida una mezquita que se cree localmente que están embrujados. La ciudad fue gobernada por la tribu Saab, que se realojó luego de una disputa con el gobernante. La ciudad fue originalmente una isla de marea y, en 1830, albergaba a unas 200 personas, la mayoría ocupadas en la pesca de perlas. Tras un acuerdo entre el jeques en 1914, la ciudad pasó a formar parte de Ras Al Khaimah, pero a menudo estaba en disputa. Esto condujo, en 1968, a una disputa que resultó en que la mayoría de la tribu aceptara una oferta para mudarse. Este movimiento dejó un pueblo casi completamente abandonado que había albergado a unas 2.500 personas. Dayol. Dayol es un sistema hidrotermal terrestre único alrededor de un volcán de cono de ceniza en Etiopía. Es conocido por sus colores sobrenaturales y patrones minerales y los fluidos muy ácidos que se descargan de sus manantiales hidrotermales. Numerosas fuentes termales descargan salmuera y líquido ácido aquí. Los géiseres temporales pequeños y extensos producen conos de sal. Las coloraciones amarillas, ocres y marrones son el resultado de la presencia de hierro y otras impurezas. Los manantiales más viejos e inactivos tienden a ser de color marrón oscuro debido a los procesos de oxidación. Castillo de Mozam. Esta construcción se ubica en Utternberg y se cuenta que en su interior se llevaron a cabo múltiples ejecuciones de brujas. Además, los lugareños afirman que también habitó un hombre lobo real y que actualmente es hogar de espíritus que no han logrado encontrar el descanso eterno. Parque Nacional Madidi. Madidi es un parque nacional en Bolivia. Fundada en 1995, Madidi forma parte de una de las áreas protegidas más grandes del mundo. El parque es el hogar de grupos indígenas, que la mayoría de ellos son aislados voluntariamente. Prisión de Leopoldo. La prisión de Leopoldo es una fortaleza del siglo XVII construida contra los turcos otomanos que se convirtió en una prisión de alta seguridad en el siglo XIX en Eslovaquia. Una vez que la prisión más grande del Reino de Hungría, en el siglo XX se hizo conocida por albergar a los presos políticos bajo el régimen comunista, en particular, el futuro presidente comunista de Checoslovaquia Gustav Husak. Después del desmantelamiento del comunismo en 1989, la prisión de Leopoldo fue el lugar de una serie de revueltas violentas que requirieron la intervención de funcionarios gubernamentales de alto rango, incluidos los ministros y el primer ministro, quienes dirigieron personalmente las negociaciones dentro de la prisión. El complejo de edificios resultó dañado durante los disturbios y, en 1990, el Parlamento eslovaco votó a favor de cerrar la prisión. Sin embargo, continúa sirviendo hasta hoy. La prisión de Leopoldo fue el lugar de la fuga de la prisión de 1991, donde un grupo de 7 presos lucharon para salir, asesinando a 5 guardias de la prisión en el proceso. Hotel en el Salto de Tequendama. Este lugar, ubicado un abismo rocoso cerca al Salto del Tequendama, a las afueras de Bogotá, es tristemente conocido por la cantidad de suicidios que se han dado allí. Además, muchos de sus visitantes comentan que se han visto espectros y se oyen gritos que vienen del interior del hotel y de sus alrededores. Se puede visitar y es un plan perfecto para los amantes del terror. Xanay-Timpisca. El Xanay-Timpisca, también conocido como La Bomba, es un afluente del río Amazonas, llamado el único río hirviente del mundo. Es conocido por la temperatura muy alta de sus aguas. El nombre significa, hervido por el calor del sol, aunque la fuente del calor es en realidad geotérmica. Los chamanes locales creen que el agua hirviendo nace de Yacumama, un espíritu de serpiente gigante conocido como la Madre de las Aguas. Catacumbas de Lima. Las criptas de Lima es uno de los cementerios más antiguos y famosos que se ubican en Lima, la capital del Perú. Consiste en una amplia red de túneles y criptas subterráneas que funcionan como osarios, localizados en la Basílica y Convento de San Francisco de Lima. Cristo del Abismo. El Cristo del Abismo es una estatua de bronce sumergida de Jesucristo, cuyo molde original se encuentra en el mar Mediterráneo. Varios otros moldes de la estatua se encuentran en otros lugares del mundo, en lugares submarinos, iglesias y museos. La estatua de bronce original se colocó en el mar Mediterráneo el 22 de agosto de 1954. La estatua representa a Cristo ofreciendo una bendición de paz, con la cabeza y las manos levantadas hacia el cielo. Gran Muralla China Subterránea.
La Gran Muralla China Subterránea es el nombre informal del vasto sistema de túneles que China utiliza para almacenar y transportar misiles balísticos intercontinentales móviles. Debido al gran secreto que rodea a los túneles, no hay mucha información disponible públicamente sobre ellos. Sin embargo, se cree que los túneles permiten transportar misiles balísticos intercontinentales móviles a diferentes silos y posiblemente almacenarlos en búnkeres subterráneos reforzados. Esto mejora en gran medida la posibilidad de supervivencia del misil balístico intercontinental en un ataque nuclear directo, lo que permite su uso en un segundo ataque, a diferencia de los misiles balísticos intercontinentales basados en silos nucleares estáticos que son susceptibles a un ataque nuclear directo. Fuertes Maunsell. Los fuertes Maunsell son torres armadas construidas durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a defender el Reino Unido. Fueron operados como fuertes del ejército y la marina. Los fuertes fueron desmantelados a fines de la década de 1950 y luego se usaron para otras actividades, incluida la transmisión de radio pirata. Cementerio de Chauchilla. Sin duda los cementerios suelen ser lugares que inspiran temor, pero este tiene algo especial, que lo hace un lugar tenebroso y terrorífico. Se ubica en el departamento de Ica en Perú y tiene como característica principal los rastros de profanación de tumbas que han quedado abiertas, con restos preincaicos y las momias que desde lo lejos observan a los visitantes. Haw Par Villa. Haw Par Villa es un parque temático ubicado en Singapur. El parque contiene más de 1000 estatuas y 150 dioramas gigantes que representan escenas de la mitología china, el folclore, las leyendas, la historia y las ilustraciones de varios aspectos del confucianismo. Durante las décadas de 1970 y 1980, el parque fue una importante atracción local. Se estima que el parque recibió al menos 1 millón de visitantes anuales y se considera parte del patrimonio cultural de Singapur. La cárcel del fin del mundo. Esta prisión se ubica en Argentina y actualmente es un museo en el que se puede hacer un recorrido por salas, celdas y pasillos. En muchas de las celdas se conservan uniformes y fotografías reales. Además hay esculturas a escala real de prisioneros emblemáticos como el Místico o el Petiso Orejón, un asesino de niños. Bosque de Terror de Ibadán. El Bosque del Horror de Ibadán, también conocido como la Casa del Horror de Ibadán o Souka, era un edificio en ruinas que se cree que se utilizó para el tráfico de personas y el sacrificio ritual ubicado en el bosque de Souka en Ibadán, Nigeria. El inmueble fue descubierto el 22 de marzo de 2014 por un grupo de mototaxistas que habían formado una partida de búsqueda improvisada tras la desaparición de un conductor en la zona. 23 sobrevivientes fueron rescatados del edificio, mientras que numerosas partes del cuerpo, cuerpos en descomposición y efectos personales de las víctimas fueron encontrados en los alrededores. Se cree que las actividades que ocurrieron en el bosque fueron coordinadas por secuestradores y ritualistas desconocidos en el estado que a menudo son patrocinados por algunos nigerianos adinerados y políticos que usan carne humana para los rituales. Desde entonces, los edificios en el sitio han sido demolidos y se ha remodelado en la Escuela Modelo Integral del Estado de Oyo, una escuela secundaria. Antes de terminar con el video, me gustaría invitarlos a mi canal de Twitch, lugar donde me encuentro streameando y jugando cada noche. También pueden unirse al servidor de Discord, lugar donde contamos con una gran comunidad e incluso con servidores de juegos. También saludo a los siguientes usuarios que reclamaron un saludo con puntos del canal de Twitch. Y bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Me gustaría agradecer a todos los que se quedaron hasta el final del video. También me gustaría recordarles que me pueden apoyar con un comentario, like y suscripción, ya que eso puede ayudarme mucho con el algoritmo de YouTube y poder traer más contenido. Y bien, sin más nada que decir, me despido. Buenas noches.